Atentos porque les voy a enseñar cómo obtener los primeros 1000 clientes de su negocio ISP. Y yo entiendo que hay muchísimos temas acá que hay que hablar sobre temas de dimensionamiento, planificación, etcétera, pero tenemos que comenzar por el principio, que es la mentalidad. Esto juega un papel importante, porque cuando tú tienes una mentalidad de revendedor, tienes una diferencia muy importante entre el emprendedor que tiene mentalidad de empresario ISP. El revendedor está básicamente buscando lo que es el ingreso a corto plazo por una solución rápida y sencilla. Básicamente está rebuscándose, ¿ok? El problema cuando tú eres revendedor es que básicamente no puedes alcanzar 1000 clientes para tu negocio ISP porque la forma en la que estás utilizando tu red te proporciona muy baja escalabilidad, ingresos a muy corto plazo y básicamente estás operando para sobrevivir. Mientras que un empresario pues tiene otra mentalidad. Él no busca ingresos pequeños a corto plazo, sino que lo que está buscando es construir una infraestructura que le proporcione alta escalabilidad, ingresos a largo plazo, EBITDA y opera básicamente no para sobrevivir, sino para crear un patrimonio que luego incremente su valor a lo largo del tiempo. Entonces, la percepción de la mentalidad es clave para que tú puedas tener un negocio ISP con más de 1000 clientes en adelante. Porque si tu mentalidad es la de rentabilidad por simplemente ofrecer o revender un servicio a 100 o 50 clientes en tu comunidad y facturar $2500 al mes, pues esa es la mentalidad del revendedor. Mientras que el empresario pues está pensando en otra cosa, en ofrecer servicios a muchos clientes simultáneamente y de alguna manera incrementar el valor de su empresa en el tiempo. ¿Para qué? Para que le vaya produciendo más dinero, para que le genere otras oportunidades de negocio y por supuesto también en caso de más adelante venderla, ese valor de esa empresa sea tan alto que él pueda tener una buena rentabilidad en esa venta, ¿vale? Entonces, la mentalidad es muy importante. No puedes crear un negocio ISP con más de 1000 clientes si piensas como revendedor. Es imposible, porque la propia infraestructura no te da para eso. Entonces yo lo he visto mucho cuando me preguntan, mira, yo lo que quiero es revender internet de Starlink a 30 clientes que yo tengo en mi comunidad. Pues eso no te sirve. No es un negocio verdaderamente rentable. No puedes llegar con una sola antena Starlink a tener más de 1000 clientes en una empresa ISP. Aquí hay que considerar, por supuesto, otras variables y otras estrategias. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir que no tienen el capital suficiente y por ese motivo acá les estoy mostrando en esta lámina diferentes fuentes que ustedes pueden utilizar para poder adquirir el capital semilla que necesitan para poder arrancar un negocio ISP bien hecho desde el principio. Entonces, resumiendo, hay que empezar con una mentalidad de empresario, ¿ok? Aunque tú seas revendedor en este momento, todavía si estás comenzando, estás a tiempo de migrar tu mentalidad y empezar a operar con un modelo que verdaderamente te dé rentabilidad en el tiempo. Con todo esto resuelto, si tú logras obtener el capital de cualquiera de estas fuentes que te estoy indicando acá, que no es tan complicado para poder llegar a tener 1000 clientes en un negocio ISP, vas a ver que no es tan complicado, ¿ok? Pero una vez que tengas esto resuelto, el siguiente paso en el cual te tienes que enfocar es en la elección de la zona cero. Esto es muy importante, señores. Está relacionado con el tema de la mentalidad, nuevamente. Cuando tú tienes mentalidad de revendedor, vas a querer empezar con tus vecinos, con tu localidad cercana. Y esto es un error porque ya te digo que no va a ser escalable. Cuando tú haces una inversión para un negocio ISP con 30 potenciales clientes o 50 potenciales clientes, perdiste esa inversión en vez de hacerlo correctamente con zonas en donde tengas mayor potencial de crecimiento. Entonces, esta fase básicamente consiste en elegir la zona con mayor densidad de usuario, mayor necesidad y relación costo-beneficio. El revendedor en este escenario lo que elegiría es una zona como esta, ¿ves? En donde están sus vecinos, las 30 personas que él tiene en su comunidad nada más. ¿Eso va a ser un negocio rentable verdaderamente que tenga crecimiento y escalabilidad? No. Es algo que le va a dar a él para sobrevivir en el día a día, para sus gastos personales, ¿sí? Y para permitirse uno que otro ingreso, pero no es un negocio verdaderamente rentable. En cambio, cuando tú haces esto adecuadamente y te enfocas en las zonas que tienen mayor potencial de crecimiento, cuando haces la inversión inicial bien desde el principio, tienes potencial de crear un negocio que va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces, esta zona cero
que va a ser tu zona inicial del negocio, debe cumplir con varias características. Primero, por supuesto, debe tener al menos 1000 potenciales leads convertibles en clientes. Leads son contactos, personas, ¿ok?, que están en la localidad que tú estás evaluando y que tienen alto potencial de convertirse en cliente. Esa zona en donde están esos 1000 clientes debe tener un rango no mayor, preferiblemente a 20 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una limitación relacionada a la tecnología GPON de FTTH o FTTX, si queremos generalizarlo. Por supuesto, acá podríamos trabajar con distancias mayores, especialmente si vamos a trabajar con XGPON o XGS-PON. Pero yo te recomiendo al principio, para tus primeros 1000 clientes, que no te compliques demasiado, sino que trabajes en un rango de cobertura pequeño, 20 kilómetros, en el cual tú puedas tener al menos 1000 clientes potenciales. La realidad va a ser que en esa zona de 20 kilómetros tú vas a tener mucho más de 1000 potenciales clientes. Pero como no todos en la práctica van a estar realmente interesados en adquirir tu servicio, tiene que ser bastante grande y bastante densa la población para que de todo ese ecosistema 1000 personas quieran adquirir tu servicio. Que ya te digo, no es tan complicado y te lo voy a demostrar más adelante en esta clase. La siguiente característica que debe tener la zona cero es que debe garantizar un lifetime value, preferiblemente 3 veces mayor a la suma del costo de despliegue de cada cliente más el costo de adquisición de clientes. Debe tener también alta necesidad del servicio. La gente que está en esa zona debe tener una necesidad bastante alta por el servicio que tú vas a proveer. Debe además haber baja competencia con relación a otros ISPs o muy mala calidad de experiencia de servicios que ya existen, que es la gran mayoría de los casos de los ISPs que hemos asesorado y entrenado nosotros y que han tenido éxito. Han sabido elegir las zonas de cobertura basándose en una necesidad latente que tiene una densidad de población bastante grande. Y por supuesto, esa zona cero que tú vayas a elegir debe tener un nivel socioeconómico capaz de pagar por tus servicios. Y la moraleja de esto es que no puedes obtener 1000 clientes para un negocio ISP en una zona con baja densidad de usuarios. Y ahí es donde se caen la gran mayoría de los revendedores de Internet hoy en día. ¿Por qué? Porque se enfocan en una comunidad con una densidad poblacional muy pequeña desde el principio y se lanzan a hacer una inversión sin verdaderamente calcular y tomar en cuenta estas variables. Ese es el error que tú no tienes que cometer. Tú tienes que enfocarte en una zona en donde por lo menos puedas convertir a 1000 personas en clientes tuyos. Para lograr esto, tú debes realizar lo que nosotros enseñamos en el programa de formación de Telecap como análisis geodemográfico, que básicamente es un análisis que contempla varias dimensionalidades para identificar cuál es la mejor zona en donde tienes mayor nivel de oportunidad para operar como Internet Service Provider. Con eso listo, el siguiente paso no es lanzarte a comprar tus equipos de redes, la OLT, la antena MikroTik, no. El siguiente paso es enfocarte en tu plan de negocios. Y acá hay varias variables que tú tienes que tomar en cuenta, empezando por tus costos. Tienes que incluir acá lo que sería el CAPEX, que es el costo de adquisición de tus equipos y tu infraestructura de red, el costo de despliegue para cada cliente que tú vayas a capitalizar, el costo de adquisición de cada uno de esos clientes. Debes tomar en cuenta también los costos operativos, entiéndase como OPEX. Todo eso tienes que sumarlo en esta dimensión de costos, ¿vale? Y a esto también tienes que contemplar el margen que tú quieres obtener como ganancia de tu negocio ISP, los planes y precios que tú vayas a ofrecer, el volumen de ingresos que quieras obtener, el valor de retorno a la inversión, el lifetime value, que es el tiempo de vida útil en el cual un cliente se queda contigo a lo largo de toda su operación transaccional, que normalmente es de un año, ¿ok? Vas a necesitar también contemplar una estrategia AML, que esto es básicamente para adquirir, retener y fidelizar a tus clientes. No es algo tan simple como ir a tocarle la puerta de la casa a la gente y esperar que se unan a tu plataforma. No, hay que aplicar acá una estrategia verdaderamente efectiva en cuanto a esto. Y por supuesto también vas a necesitar contemplar una estrategia operativa para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad tanto de tu red como de tu negocio ISP. Entonces, estos datos, estas dimensiones, hay que calcularlas con base a datos, ¿no?
Porque a mí me preguntan mucho, bueno, mira, ¿cómo hago yo para saber qué planes tengo que ofrecer y cuánto debo cobrar si lo que tengo es una antena Starlink, ¿no? Como que si esto fuesen cosas que se sacan de la cabeza o del éter. No, acá esto hay que calcularlo para tomar decisiones basadas en datos, ¿ok? Hay toda una ingeniería y una ciencia detrás de esto que tú tienes que aplicar para que tu negocio sea verdaderamente rentable. Así que para calcular las ganancias que tú quieres tener con tu negocio ISP, tenemos que partir de la fórmula del retorno a la inversión, que es básicamente ganancias menos inversión dividido entre inversión multiplicado por 100. De esa fórmula, tú vas a despejar la variable de las ganancias, quedándote esto que tú estás viendo acá, en donde vas a multiplicar la inversión en dinero que tú necesitas aplicar por el retorno a la inversión que tú quieres obtener sumado a 100 dividido entre 100. El valor del retorno a la inversión lo defines tú como negocio. Yo quiero tener un retorno a la inversión del 50%, 60%, 70%. Normalmente yo recomiendo comenzar con un retorno a inversión por lo menos de 50 o 60%. Como el valor del retorno a la inversión lo defines tú y el valor de la inversión la conoces porque la puedes calcular, cuánto necesitas invertir para iniciar tu negocio de ISP, con esos dos datos y esta fórmula, tú puedes calcular las ganancias que tú vas a obtener con ese valor de retorno a la inversión que tú definiste. Ahora, también necesitas calcular tus precios, ¿verdad? Y en este caso, el precio lo puedes calcular con esta fórmula que estás viendo acá. 100 multiplicado por C, que es el costo, ¿ok? Si estamos hablando del precio de la mensualidad del cliente, pues cuánto te cuesta entregarle servicio durante ese mes a ese cliente. Ese sería tu costo, ¿ok? Dividido entre 100 menos R. ¿Y qué es R? R es el margen de la ganancia de tu negocio ISP. Con estas dos variables que tú puedes calcular, porque el margen también lo defines tú, nuevamente, 50%, 30%, 60%, tú defines el margen de ganancia que quieres tener y por supuesto los costos tú los puedes calcular. Con esos dos valores aplicas esta fórmula y obtienes el precio mínimo recomendado que tú deberías cobrarle a tu cliente para proveerle ese servicio específico que te cuesta ese C costo con ese R margen de ganancias. Hay todavía dos cosas más que necesitas acá calcular. El lifetime value, que lo obtienes multiplicando el precio unitario promedio que te va a generar cada usuario por su frecuencia de compra. Como estamos hablando de suscripciones de un servicio de internet, esa frecuencia de compra es mensual, así que esto tendrías que multiplicarlo por 12. El precio de la mensualidad multiplicado por 12. Eso te va a dar el lifetime value que cada cliente te va a generar cuando se suscriba a tu servicio. Con ese valor de lifetime value y las ganancias que ya tú calculaste anteriormente con la fórmula que te di de retorno a la inversión, tú vas a poder determinar la cantidad mínima de clientes que tú necesitas para obtener ese nivel de rentabilidad y ese nivel de ganancia que tú estás deseando alcanzar. ¿Esto van a ser los 1000 clientes? Te aseguro que no. Te aseguro que en el primer cálculo que hagas te va a dar un valor mucho menor a 1000. ¿Qué significa eso? Que tú vas a poder alcanzar rentabilidad con un valor mucho más pequeño de 1000 clientes. Pero a partir de ahí, todo lo demás que tú puedas agregar con la misma infraestructura y los mismos costos es más ganancia para ti, más rentabilidad e incrementa todavía más el valor de tu negocio ISP. Es muy importante que tú realices estos cálculos antes de ir al siguiente paso, porque la gran mayoría de los Internet Service Providers actualmente operan de forma muy empírica. Es decir, no se están basando en datos, no aplican ninguna metodología científica ni nada por el estilo, sino que simplemente compran una antena, se imaginan unos planes que quieren ofrecer, ni siquiera hacen cálculos de reuso, dimensionamiento, nada, y empiezan a cobrar unos montos comparándose con la competencia sin saber verdaderamente qué es lo que necesitan sus clientes, qué capacidad verdaderamente tienen ellos dentro de su red, cuánto pueden ofrecer, cuál es el throughput. Por eso es que yo les digo que todo esto tenemos que hacerlo previamente antes de comenzar a operar para que el negocio sea verdaderamente rentable. Y una vez que tenemos todos estos cálculos hechos, ahora sí procedemos a la siguiente fase, que es el dimensionamiento de tu red. Esta fase es muy profunda. Voy a tratar de resumirla en esta clase porque en una sola clase ya te digo que no puedo abarcar todos los detalles de lo que implica un dimensionamiento de red en cada una de sus etapas. Red de acceso FTTH, red de transporte IP, núcleo, redundancia, todo eso, pues son muchísimos detalles. Pero básicamente acá lo que tú tienes que hacer es
comenzar por seleccionar los equipos, los puertos, transceptores, conexiones que puedan soportar una carga de tráfico desde el principio de más de 1000 clientes en hora pico. ¿Para qué? Para que la inversión que tú vayas a hacer la hagas una sola vez y no me hagas una inversión de una infraestructura de red que luego se queda chucuta con 100 clientes y no tiene capacidad para escalar hasta 1000. Y tu rentabilidad además es muy pequeña. Así que yo prefiero que tú hagas una inversión una sola vez desde el principio en una red que te permita colocar tus primeros 1000 clientes y créeme, yo he asesorado a decenas de empresas ISPs y te puedo garantizar con los ojos cerrados que con las ganancias que tú vas a obtener con tus primeros 1000 clientes vas a tener más que suficiente para ir escalando tu negocio en el tiempo y hacerlo cada vez más rentable. Por supuesto, acá también vas a tener que identificar la manera en la que tú vas a distribuir, por supuesto, las conexiones de fibra hasta el hogar de cada uno de esos 1000 clientes dentro de una zona de 20 kilómetros, como dijimos al principio de esta clase, que es lo que va a corresponder a la red de acceso óptico XGS-PON, ¿vale? También acá hay un elemento importante que debes considerar básicamente en las conexiones de salida hacia tu proveedor de internet. Yo te recomiendo trabajar con una modalidad de Gigabit as a Service. ¿Qué es esto? Gigabit as a Service es básicamente la capacidad de subcontratar una conexión con un ancho de banda X que tú puedes ir creciendo y escalando en el tiempo con tu proveedor. Es decir, tu proveedor te permite ir aumentando la capacidad en la salida de tu conexión a internet a medida que tú vas agregando más clientes a tu red. Entonces, con esta forma de escalabilidad, tú tienes suficiente capacidad para ir creciendo en el tiempo. No vas a comprar un enlace de 100 gigas desde el principio, pero puedes comprar un enlace de menor capacidad acorde a la cantidad de clientes con las cuales tú estás empezando y poco a poco ir metiendo cada vez más clientes e ir creciendo en capacidad en la salida de tu conexión a internet para que puedas satisfacer la demanda de tráfico de cada uno de estos clientes que están acá. El siguiente paso es planificación de procesos operativos en negocios ISP. Y acá básicamente vas a tener que contemplar procedimientos para garantizar la correcta operación y continuidad de este negocio. Me refiero a procesos como por ejemplo monitoreo de la red 24/7/365, procesos de atención de fallas de la red, atención al cliente, análisis de la red, control de cambios, optimización de la red. Todos estos son procesos que deben seguir una metodología para poder ejecutarse y el personal de tu empresa tiene que ser ágil en la ejecución de cada uno de estos procesos. En la medida en la que tú sistematizas cada uno de estos procesos y además los vuelves ágiles, pues en esa misma proporción créeme que eso va a contribuir a incrementar el nivel de satisfacción de tus clientes y la retención de esos clientes. Con todo esto ya listo, la última fase es concentrarse en estrategia de adquisición de clientes para tu negocio ISP. Si tú elegiste bien la zona cero de cobertura basándote en el análisis geodemográfico que te mencioné al principio de esta clase, créeme que esos 1000 clientes los vas a encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, 10 edificios cercanos, cada uno de ellos con 120 apartamentos. Ahí tienes más de 1000 clientes, seguro. Y no es una zona tan grande, si te fijas. O pueden ser 4 manzanas con 5 edificios cada uno de 50 apartamentos. Ahí también tienes 1000 clientes, ¿verdad? Puede ser básicamente cualquier otra distribución en la zona que tú evaluaste. Pero una vez que ya identificaste eso, ahora sí vale la pena aplicar una estrategia de adquisición basada en 4 dimensiones. Pauta digital a través de redes sociales que la puedes enfocar dirigida a esa zona de cobertura, a las personas que están interesadas en tu servicio en esa zona de cobertura específicamente, pero también lo puedes acompañar con estrategias más tradicionales que son muy efectivas, como por ejemplo las jornadas puerta a puerta, en donde tú te puedes apalancar con un equipo tuyo de asesores que vayan directamente a los edificios o a los conjuntos residenciales en las zonas en donde tú quieres ofrecer ese servicio para brindar rondas informativas en donde esos asesores le proporcionen toda la información y básicamente enamoren a sus potenciales clientes para que decidan adquirir el servicio. Por supuesto, también hay otras estrategias que puedes aplicar, como por ejemplo la captación por referidos. Tú puedes hablar con los vigilantes, con el personal de los edificios o con otros vecinos para que te ayuden a captar más clientes. Y tú puedes decirle, bueno, mira, por cada cliente que tú me ayudes a
convertir y que ese cliente pague la instalación y adquiera el servicio de internet, yo te voy a pagar tanto o te voy a dar X beneficio. Entonces, combinando todas estas estrategias, puedes lograr un nivel de adquisición bastante efectivo. Y si a esto también lo acompañas con una estrategia de ahorro por instalación masiva, pues va a ser mucho más rápido convertir esos 1000 clientes como clientes fieles de tu negocio. El ahorro por instalación masiva son este tipo de planes en donde tú le dices a la comunidad, bueno, mira, si se inscriben 50 personas, supongamos, si se inscriben 50 o 100 personas de la comunidad, no le vamos a cobrar a ninguno de ellos la instalación, sino que simplemente comienzan a pagar su mensualidad desde el mes 1 en adelante, pero la instalación les sale de manera gratuita. ¿Qué ganas con eso? Ganas captar a esos clientes y mantenerlos ya dentro de tu negocio. Lo que tienes que hacer ahora es mantener la calidad del servicio para que ellos se mantengan retenidos a lo largo del tiempo. Para poder lograr todo esto, por supuesto, vas a necesitar previamente tener preparada una estrategia de funnel de ventas. Y yo sé que ya en este punto, pues tienes muchísimas preguntas en tu cabeza con relación a todo lo que te he hablado en esta clase, ¿verdad? Pero justamente por eso tenemos en nuestro programa de formación y mentoría toda una ronda de formación, conocimiento, clases, sesiones en vivo y directo de mentoría en donde les ayudamos a aclarar todas estas dudas. Yo les voy a dejar el enlace debajo de este video para aquellas personas que quieran ir a echar un vistazo a nuestro programa de formación y mentoría para que puedan lanzar y optimizar su propio negocio de ISP y capturar sus primeros 1000 clientes de forma efectiva.